¿Se puede tener un gran diseño estilizado, pudiendo jugar y también crear contenido sin irse a la gama más alta posible? Pues esa era mi pregunta con este Asus VivoBook 15 Pro OLED. La verdad es que el nombre no es lo que más me convence, pero hay cosas de esta experiencia que he tenido con este dispositivo que sí que me han convencido bastante. Otras, digamos que no tanto. Este VivoBook es súper interesante en cuanto a especificaciones y vais a ver que es de lo más moderno que hay ahora mismo. Tenemos que entender que el nombre de VivoBook dentro de toda la familia de portátiles de Asus quiere significar gama media. Tenemos los Asus normales, sin ningún tipo de gama, que son la gama de entrada de portátiles. La gama VivoBook, que ya da un paso adelante en materiales, en pantalla, como vamos a ver en este VivoBook Pro, pero que también está a su vez por debajo de la gama ZenBook, la gama más alta posible como el ZenBook 14 OLED, que por cierto ya estoy probando y que muy poquito vais a poder ver en el canal. Me está encantando. El primer apartado importante es el diseño, porque va a ser una de las señas de diferenciación respecto a otros portátiles en el mismo rango de precios. Cuidado con el precio, te lo cuento al final, porque tiene miga. Es un diseño prácticamente de Ultrabook, quizás no es tan delgado como su primo hermano, el ZenBook 14 OLED, que es de lo más delgado y más ligero que hay, pero sí que tiene un diseño bastante estilizado, un diseño que me gusta en cuanto a la elección de color, este gris plateado, mucho más interesante, sobrio, mucha mejor elección que el modelo de ZenBook 14 OLED que estoy probando con ese tono azul oscuro que de verdad es un imán de huellas. Como ves, es un diseño que queda muy bien en oficina, en tu casa. Es un diseño bastante elegante. No es el más espectacular, pero cumple perfectamente con su diseño. Sobre todo alejado de un diseño más gamer, que es lo que podríamos tal vez pensar en primer lugar cuando queramos editar vídeo a un módico precio. Me gusta mucho la bisagra de su pantalla, que nos va a permitir hasta 180 grados y que además va a tener una solidez muy decente, da una sensación premium a la hora de nos va a permitir tener este portátil durante mucho tiempo. Son 1,8 kilos de peso, nada mal para ser un portátil de 15,6 pulgadas y además cuenta con aproximadamente unos 2 centímetros de grosor, lo cual para ser un portátil con la potencia que va a tener en su interior está muy bien. El segundo apartado importante es la pantalla, principalmente porque si vamos a jugar, pero también por supuesto vamos a trabajar con este dispositivo a nivel por ejemplo de creación de contenido, maquetación 3D, la pantalla es un apartado clave que tiene que diferenciarse de la gama media normal o de otros productos que no están pensados para esto. Son 15,6 pulgadas con resolución 3K. Sí, 3K. Y además, como dice su nombre, con pantalla OLED. Es una pantalla espectacular, con esa resolución, con esta tecnología OLED. Son 16:9, que ya sabéis, si habéis visto más vídeos del canal, que no es mi formato de pantalla favorito para trabajar, porque lo veo demasiado panorámico, pero en 15,6 pulgadas no veo ese problema, no es tan relevante como en 13 o como en 14 pulgadas. Cuenta con 120 Hz, muy bien para cierto tipo de trabajos y sobre todo también para la parte de jugar. Cuenta con DCI-P3 del 100%, muy buena gama de colores a nivel profesional y también cuenta con un brillo máximo de 600 nits. Sinceramente, a nivel de pantalla creo que por especificaciones es de lo mejorcito que podemos pedir en un dispositivo para poder trabajar y jugar a la vez. Una de las cosas que no me gusta mucho de la pantalla, pero que es algo más a nivel estético, florituras, es el propio marco que tiene, que no está integrado precisamente con el panel, sino que tenemos el panel por un lado y el marco recubriendo este panel por otro. Queda algo menos moderno, pero bueno, ya te digo, son florituras. Es una pantalla, como te digo, que me ha gustado mucho, con muy buena calidad, con muy buena resolución, con muy buen contraste y con esos 120 Hz, que luego vamos a hablar de la batería, cómo afectan, pero que nos puede venir muy bien, sobre todo a la hora de jugar, por ejemplo. Vamos al tercer apartado. Cuidado, el rendimiento. Estamos hablando de que este VivoBook Pro 15 OLED, ya os adelanto que no me convence el nombre, no es de lo más fácil, por cierto, pero estamos hablando de una de las mejores especificaciones a nivel potencia, porque primero está súper actualizado tanto en gráfica con la serie RTX 40 como a nivel de procesador con los nuevos Intel Core Ultra. Quiere decir que es la última generación de los procesadores de Intel, por eso el nombre de Core Ultra. Hablamos del Core Ultra 9 185H.
el procesador más potente que nos encontramos en esta generación para portátiles, por debajo, eso sí, de la gama HX. Vamos a contar con la gráfica RTX 4060, aunque luego os digo que también hay otra opción. Esta gráfica RTX 4060 va a llegar a un TGP máximo de 115 vatios. Quizás no es la más potente dentro de este modelo concreto de gráfica, pero vamos a ver que el rendimiento está bastante bien. Y además, como puedes ver ya en la propia pegatina que llega con este VivoBook Pro 15 OLED, viene con esa gráfica pensada para Nvidia Studio. ¿Qué quiere decir? Pues que además de tener los drivers pensados para toda la suite de, por ejemplo, Adobe, esto quiere decirnos que es un portátil muy pensado para creación de contenido. Cuenta con un TB de SSD PCI Express 4.0 no ampliable y con 16 GB de memoria RAM, que sí que vamos a poder ampliar hasta 24 GB. Cuidado. Por ejemplo, en cuanto al disco duro, le hemos pasado el benchmark típico, el que usamos siempre y que es un estándar a día de hoy para analizar cualquier portátil, como es Crystal Disk Mark. Y los resultados, como estás viendo, pues no están nada mal, no es gama alta, y esto es lo que os he dicho al principio del vídeo, son ciertos apartados en los que se va a notar el disco duro sin ser un mal disco duro, porque no podía ser de otra forma para creación de contenido, pero no es el mejor que he visto, evidentemente, ni un top 10. A nivel de benchmark de esta CPU, de este procesador que es lo mejorcito de este año, pues por ejemplo en Cinebench pues es uno de los top 5 portátiles que hemos podido probar en el canal. Y hemos probado muchos portátiles muy potentes de más de 3.000 euros. Esto quiere decir que Intel ha hecho muy buen trabajo, por lo menos, como te digo, a nivel de benchmark sintéticos. A nivel de Geekbench, por ejemplo, pues tenemos también una de las mejores valoraciones. Eso sí, se queda por debajo de la gama HX de la generación anterior. La gama HX es para lo más bestia que pueda haber en portátiles. Este modelo en concreto es gama H, tenerlo en cuenta. Y también en algunos casos en Geekbench se queda por debajo de procesadores como por ejemplo el 13700H, pero en equipos que son pensados para gamer a máximo nivel. Eso quiere decir que son productos que no cuidan tanto el diseño, que son mucho más toscos, hacen muchísimo más ruido, y no es precisamente el caso de este VivoBook Pro 15 OLED. Y a nivel de benchmark, como puede ser 3D Mark a nivel GPU, pues nos ha dado un resultado bastante decente con esta 4060, sin ser de la más potente que hay y en el cuerpo que tiene este VivoBook. Es un portátil, como te decía durante todo el vídeo, pensado para la producción de contenido, para maquetación 3D, etc. Para un uso más profesional del mismo, comparado con un portátil que no tenga esta gráfica ni este procesador, evidentemente. ¿Cuál ha sido el rendimiento, por ejemplo, con la herramienta que uso principalmente para mi trabajo, como es Adobe Premiere Pro para edición de vídeo? Pues bien, ya te adelanto que no ha sido el mejor de todos los portátiles que he podido probar. Pero tiene parte de sentido, tanto que es un cuerpo más pequeño, más compacto, no puede disipar tantísimo calor como los tochos de portátiles gaming con gráficas de 3080 o 4080 que hemos ido probando en el canal. Más o menos el mismo vídeo que solemos usar lo he podido exportar en unos 7 minutos aproximadamente, realizando diferentes pruebas en diferentes momentos después de exportar varias veces, sin haber exportado previamente, etc. Esto lo ubica en un rendimiento normal, mediocre más o menos, y se nota que no es de los más potentes que podemos encontrar y que tampoco esta gráfica es la más potente, como te decía, a nivel modelo 4060. Hemos probado uno de los juegos que siempre solemos comprobar en todos los portátiles, como es Fortnite, y aquí lo hemos probado en diferentes configuraciones, con resolución nativa, con DirectX 12, con DirectX 11 y bajando resolución a Full HD. Con DirectX 12 y resolución nativa, que no suele ser la mejor combinación evidentemente, porque la resolución, aunque no pese tantísimo, pero sí que nos va a quitar frames por segundo, he podido jugar a 70-75 FPS en configuración media, a 56 FPS en configuración alta y a 40 FPS en configuración épica. Recordemos, con DirectX 12 y con resolución nativa 3K. Que nos vamos a resolución Full HD con DirectX 11, que suele mejorar la tasa de frames por segundo por el momento. Pues nos encontramos con que en configuración épica podemos correr hasta 90 frames por segundo, lo cual está muy bien. Y en alta a 105 frames por segundo. Recordemos, no es un portátil súper pensado única y exclusivamente para jugar, sino que tiene un diseño más de ultrabook, más cuidado. Yo creo que estas cifras para el cuerpo en el que estamos me parece una muy buena combinación para poder crear contenido y poder editar vídeos, por ejemplo, pero al mismo tiempo poder jugar a un nivel muy decente.
Eso sí, déjame decirte que a nivel de rendimiento me ha pasado algo similar a lo que me pasa con mi Asus TUF F15. Y es que al momento de desconectarlo de la corriente, al momento de no estar cargándolo y estar enchufado, me encuentro con que el rendimiento general, sin ser tan malo como mi Asus TUF F15, que de verdad tengo que tenerlo siempre enchufado básicamente, pues no es la mejor experiencia cuando no está enchufado. Por ejemplo, lo he comparado con el Asus ZenBook 14 OLED, que es un gama alta y no necesita para nada, por supuesto, estar enchufado para estar a un muy buen rendimiento. Es verdad que Windows siempre libera muchísima más potencia cuando lo conectamos, y eso es evidente, pero la experiencia a nivel general sin tenerlo enchufado con este VivoBook no ha sido muy buena, no ha sido de un portátil realmente que piense que puede no estar siempre enchufado, y esto es algo que tienes que tener en cuenta. He notado también, por supuesto, que los ventiladores pues se activan considerablemente. No tanto a nivel volumen total y ventilación total, sino que se activan bastante rápido cuando estamos haciendo pues uso de Chrome, uso ofimático, navegación, etc. Por otro lado, es normal, este procesador y esta gráfica son realmente potentes por defecto, y en este cuerpo relativamente compacto, pues el trabajo que hay que hacer al final de refrigeración activa es evidente. A nivel de autonomía, pues decirte que si bien el rendimiento necesito evidentemente que esté conectado, porque si no el producto no funciona realmente fluido como yo esperaría, pues lo cierto es que la autonomía no va mucho más allá de las 2 horas, 2 horas y media de pantalla. En cuanto al teclado, la verdad es que el recorrido está bastante bien, el tamaño de las teclas es muy bueno, he tenido una muy buena experiencia, se siente un teclado bastante pensado para trabajar y de usarlo bastante. Es un teclado que tiene una parte numérica independiente, un teclado completo, y sinceramente creo que es un teclado bastante decente, totalmente retroiluminado, por supuesto. Lo que es más curioso es en este caso el touchpad. Es un touchpad que se puede usar en toda su superficie, que tiene una superficie a nivel de tamaño bastante decente. El clic no es el más premium, me gusta mucho más por ejemplo el de la gama alta ZenBook 14 OLED, pero no está nada mal. Pero tiene toques interesantes, sobre todo ese pequeño dial que podemos ver en la parte superior izquierda en esa esquina, que nos va a permitir tener un extra en este touchpad para poder usarlo en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en Premiere Pro podremos usar esta parte del touchpad como un dial, como una rueda giratoria para, por ejemplo, ampliar el zoom o desampliar, también para poder ir hacia adelante o hacia detrás de una forma más precisa, etcétera. El problema de esto, que está muy bien planteado a nivel Asus, está muy bien tener toda la innovación posible, pero el problema es que si lo hace Asus por su cuenta, los desarrolladores no van a adaptarlo, no va a ser algo masivo a nivel adopción, y por tanto tendremos 2-3 atajos con aquellas aplicaciones con las que Asus haya podido hablar. No es algo que realmente los desarrolladores se vayan a lanzar a adaptar sus aplicaciones, y por tanto, si bien el hardware está muy bien, a nivel de adaptación del software vamos a tener problemas, así que no creo que al final del día sea algo que me haya cambiado la experiencia a mejor, sinceramente. Otro apartado que me encanta, sinceramente, y que esperaba que fuera así, por supuesto, es el de la conectividad, el de los puertos. Y aquí creo que Asus lo ha hecho muy bien, contando con todos los puertos de la última tecnología que podemos necesitar. Por ejemplo, contamos con un USB 3.2 de segunda generación tipo C, que también es compatible con suministro de energía, con 2 USB 3.2 de primera generación tipo A, con un puerto Thunderbolt 4 que también puede ser suministro de energía, con un HDMI 2.1, la última tecnología posible de este estándar, con un conector de audio combinado de 3,5 mm, con un puerto Gigabit Ethernet RJ45, con una entrada propietaria de carga y con un lector de tarjetas SD 4.0. ¿Y qué pasa con la webcam, con esa parte frontal y con el desbloqueo facial? En general, la webcam tiene una resolución decente, creo que es una calidad mediocre, tampoco puedo decir que sea la mejor webcam, pero tampoco pasa factura en cuanto a que su calidad o el ruido sea bochornoso. Creo que es una cámara normal, suficiente para cualquier tipo de videollamada. Conclusiones y competencia de este Asus VivoBook 15 Pro OLED. Pues el precio es un apartado que de inicio me sorprendió cuando me lo dijo la marca en concreto, y es que vamos a contar con esta RTX 4060 con este i9 por un precio que empieza en los 1.700 euros PVP. Quiero decir PVP porque este es el precio original, pero que en pocos meses vamos a ver reducido como para todas las marcas, evidentemente.
En el caso de la RTX 4050, un poco inferior, partimos de un precio de 1.400 euros. Bien, por este precio hay que tener una cosa en cuenta, y es cuál es la alternativa a este tipo de producto de gama media, pero pensado para profesionales con gráfica dedicada. Pues en primer lugar contamos por estos precios con portátiles gaming entre gama media y gama alta, por ejemplo. Estoy pensando en Lenovo Legion 5, en Asus ROG Strix, en HP Omen, etc. Contamos con portátiles que, si bien son gama alta, son mucho más toscos, mucho más pesados, más potentes, sí, porque además tienen más cuerpo para disipar mejor el calor, etc. Pero a nivel de diseño no tienen nada que ver. Quizás sí que tienen pantallas decentes, pero no tienen tampoco tecnología OLED, lo cual puede ser muy clave para creación de contenido y para consumo de contenido. Cuidado. En el otro espectro tenemos a los portátiles de gama alta, por ejemplo el primo hermano del que te hablaba, como el ZenBook 14 OLED, Galaxy Book 4 Pro o, por ejemplo, MacBook Air o Dell XPS, por ejemplo. El problema de ese tipo de portátiles es que no cuenta con gráfica dedicada y por tanto al final va a ser un uso de ofimática, navegación, etc. Porque si quieres editar a gran nivel, la gráfica dedicada es imprescindible. Para ir de modelos que ya te puedan resultar interesantes de gama alta, como por ejemplo Dell XPS 15, Galaxy Book 4 Ultra, MacBook Pro, tienes que irte por encima de 2.300 o 2.500 euros incluso. ¿Para quién es este producto? Este producto es para aquel creador de contenido que no quiera pasar de esos 2.000, de esos 1.800 o incluso cuando esté rebajado este producto de esos 1.500 euros, pero que no quiere un diseño gamer, que no quiere un diseño que siempre tenga que estar conectado, aunque este VivoBook, como os he comentado, fuera de estar conectado, no tiene un buen rendimiento, pero sobre todo a nivel de volumen, a nivel de diseño, que no te guste ese tipo de estilo, etc. Y también, por supuesto, que necesites la mejor tecnología de pantalla y no pueda dártela en los gamers. Hay otra alternativa que te dejo también en la descripción, que es el MSI Creator M16, pero sinceramente todavía no ha salido la nueva versión actualizada con Intel y con RTX de Nvidia, y realmente creo que igualmente me gusta más la opción de VivoBook Pro. Otra alternativa puede ser interesante para este Asus VivoBook Pro 15 OLED es este producto que te dejo por aquí. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes cualquier duda, déjame en los comentarios y te espero como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.